Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al podcast de la libertad una vez más, segundo episodio. Estamos grabando el 28 de septiembre de 2022 y hoy no tenemos a Alejandro, como veis, tenemos a Bárbara. Eh, mm, Antes de empezar, si queréis suscribiros, ya sabéis, trading.madrid, y ahí viene un lugar donde dejar el email. Aquí se acaba el momento spam. Bueno, Bárbara nos va a hablar de ella, nos va a contar sus cosas, pero antes de eso, quiero contaros de qué conozco a Bárbara. Pues la conozco porque me la ha presentado Alejandro San Nicolás, nuestro copresentador. Ella es de Tarragona y hasta aquí cuento. Bárbara, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Por qué eres tan enamorada de la libertad? Bueno, yo siempre cuando me presento me gusta empezar diciendo que soy mujer, porque afortunada o desafortunadamente todavía se están viendo charlas, conferencias y muchas situaciones en las que no se pone en valor eso, ¿no? Y creo que eso es importante. Después me siento madre también de 2 hijas adolescentes, lo cual tiene su... Qué complicado. Yo creo que lo de ser valiente iba por ahí. Y bueno, aparte de eso, pues soy ahora actualmente jefe de sección de transparencia y buen gobierno de un gobierno supramunicipal, de un gobierno provincial y de formación soy doctora en ingeniería. A ver, vamos a empezar por lo último que has dicho, que es que me interesa mucho, ya que tenemos esos doctorados. Mira, se está conectando Alejandro, que seguro que nos aporta cosas. Doctora en ingeniería, además en temas de procesos, ¿no? Bastante o relativamente reciente. ¿Eh? Bueno, Sí. Alejandro, ¿cómo estás? Pues aquí Aquí iba a decir una estamos. barbaridad, Bárbara. Iba a decir una barbaridad, pero como sé que Bárbara es feminista, me iba a echar la charla. Bueno, pues ¿Habéis ya empezado o no? acabamos de empezar. Ya, me voy a poner, bueno, mientras empezáis, yo me silencio, voy a poner el fondo croma para que se me vea un poco mejor y me incorporo. Tengo hasta dentro de 1 hora y 5 minutos. Muy bien. Pues continuamos con el podcast porque esto está en directo, o está en diferido, lo estáis viendo en diferido, pero bueno, estábamos hablando lo del doctorado de Bárbara. ¿Por qué hiciste un doctorado? Eres muy joven, pero ¿por qué te lanzas al doctorado después de... O sea, cuando ya no tienes quizá necesidad profesional de ello, ¿no? Que es un tema del que yo tengo opinión porque hice algo parecido a ti, ¿no? ¿Por qué te lanzas a un doctorado, Bárbara? Bueno, yo creo que para lanzarte un doctorado tienes que tener muchos motivos. Uno solo no puede ser, tienen que ser diferentes, ¿no? Uno de ellos sí que tenía que ver con mi carrera profesional, porque en el mundo público pues se valoran las titulaciones y aunque el doctorado no es una de las que más se valora, pues sí que no deja de ser una titulación importante, ¿no? Y reconocida. Luego, en el mundo docente también cada vez más las universidades exigen más, ¿no? Que para poder dar clases, ¿no? Tengas el doctorado. Y luego también, en parte, porque yo lo hice sobre un proyecto en el que había estado trabajando muchos años. Entonces, yo creo que cuando, ¿no? Del proceso de aprendizaje, del proceso de interiorización del conocimiento, ¿no? Cuando eres capaz, ¿no? Pues de leer sobre el tema, de tener una opinión, pero si además la expresas, pues ya es un conocimiento más avanzado, pero cuando eres capaz de escribir, ¿no? En este caso 400 páginas originales sobre ese tema, pues yo creo que ya has acabado de integrar el conocimiento al máximo. Y yo creo que era pues hacer este ejercicio, que yo creo que es lo que tenemos los doctores que diferencia de otros niveles ¿no? de formación, que es ese, ¿no? El haber hecho el ejercicio de investigar, de formarte una opinión, de contrastar una hipótesis, de escribir sobre ello, ¿no? Y sobre todo escribir. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. No me ha servido para mucho, pero valió la pena. Yo creo que sirve para mucho. ¿Valió la pena? ¿Lo volverías a repetir? Sí, a lo Un mejor doctor. Sí, a lo mejor diferente. En mi familia me lo han prohibido. Mi madre especialmente me hizo prometer que no iba a estudiar nunca nada más de ese tipo, sobre todo a ese nivel, ¿no? Pero después de eso hizo otro máster, así que tampoco no sirvió de mucho. Pues desde aquí mi reconocimiento, creo que, mira, por ser un poquito alineado o estar un poquito alineados con el podcast, creo que la libertad viene de la libertad de pensamiento y para tener libertad de pensamiento hay que estar muy, muy formado. Yo, el doctorado que hice algo parecido a ti, soy bastante mayor que tú,
pero lo acabé el año pasado, vamos, he estado 8 o 9 años haciéndolo. Y creo que es una experiencia, creo que está a un nivel muy, 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 muy superior a todo lo demás desde el punto de vista de la formación. O sea, estás tan solo haciendo eso y tan... O sea, yo he aprendido ahí muchísimo más. Sí que es verdad que con mucha menos ayuda. Está todo, bueno, no está nada cocinado de hecho, pero la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy, muy buena. Pero bueno, que decías que te dedicas al buen gobierno. ¿Qué es eso del buen gobierno en una administración? Bueno, pues yo creo que podemos hablar de esto todo el resto del podcast porque da para mucho, ¿no? Buen gobierno es gobernar bien. Claro que gobernar bien, pues tiene, no sé, hay muchas formas de explicarlo. A mí me gusta decir que en este camino que vamos, ¿no?, hacia el humanismo digital, ¿no?, pues es intentar poner al ciudadano en el centro del ecosistema y orientar toda la organización hacia eso, ¿no?, hacia el propósito de la organización, que sea en una administración pública debe de ser, ¿no?, hacia el bien común y hacia la libertad precisamente de la población y del territorio. Y eso pasa pues, por tener procesos eficientes y eficaces, por supuesto, transparentes, por acompañar al ciudadano a una sociedad más participativa, más colaborativa, más gestionada por el conocimiento, y que también nuestros valores como sociedad y nuestros valores como organización pública pues tienen que tener un alineamiento, una integración de valores bueno, pues de la ética, ¿no?, del no conflicto de intereses, del no fraude, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pues en los países latinos a veces es un poco alejado de los valores que tradicionalmente tenemos. De ahí Tienes viene, trabajo, ¿no? ¿eh? Tienes Sí, trabajo. sí, sí. Tienes Entonces, bueno, trabajo. tiene que ver con la transparencia, o sea, con la parte de gobierno abierto, que es la parte de datos abiertos, derecho de acceso, transparencia activa, etcétera, etcétera. Y luego tiene que ver pues, con eso, con la integridad, con los códigos éticos y también con la calidad institucional, ¿no?, con la calidad de los servicios, los procesos, bueno, los sistemas de gestión, etcétera, etcétera. No, la verdad que tenéis un reto ahí enorme, cualquier administración. Yo soy sufridor o usuario y sufridor en ocasiones de la administración, no de la tuya, es decir, que hablo con, que no estamos particularizando ni mucho menos. De hecho, veréis su perfil de LinkedIn luego en los comentarios y podéis ver de cuál es, ¿no? Pero que no es de la tuya. Y creo que cuando hablabas de eso de centrados en el ciudadano, tenemos una enorme oportunidad de mejora, que ha habido una involución más que una evolución, ¿no? Nos hemos olvidado muchas veces de que estamos prestando un servicio. Y entonces, pues todo lo que se haga en ese sentido, pues yo creo que favorece. Tú eres ingeniera, doctor, vamos, tu doctorado es en ingeniería, ¿no? Y es que, claro, llegamos a la tecnología, es que la tecnología está o podría permitir dar ese salto de verdad, ¿no? Donde el ciudadano participe de una forma pues mucho más eficiente, si me permites, mucho mejor, pero no sé si estamos hacia ahí, ¿no? ¿Cómo estáis allí? Bueno, ¿Cómo incorporas esto? yo intento no hablar de mi organización en concreto, hablo de la administración No, pública de la más en administración general, ¿eh? en general, incluso la administración del Estado, ¿no? Que es, Exacto. yo creo, la... Aquí, o sea, así como tendencias de sector en la administración pública, ahora hay dos grandes retos o dos grandes tendencias que tenemos que abordar, ¿no? Una es la transformación digital, obviamente, que eso es no solo del sector público, sino de todos los sectores, evidentemente. Pero el otro es el gran volumen de jubilaciones que se prevén en los próximos 10 años en la administración pública. Y eso es un reto y es una oportunidad que va vinculado también a la transformación digital, ¿no? Es decir, es la gran oportunidad que tenemos para repensar nuestra organización, nuestro sistema de procesos, nuestro sistema de servicios, nuestra propuesta de valor, para incorporar a este ciudadano digital que ya nos está demandando más racionalidad en los servicios, más facilidad. Sobre todo, yo cuando se habla de transparencia, claro, hay una transparencia que es opaca, ¿no?
si yo... Valga Sí, el oxímoron, ¿no? sí. Cuando una administración se dedica a publicar todo absolutamente, sin ningún tipo de acompañamiento, sin ningún tipo de, ¿no?, de ejercicio de bajar o de buscar el lenguaje que el ciudadano entiende, y sin ningún ejercicio ni de simplificación ni de facilitación de ningún tipo, ¿no? Entonces, el publicar mucha información jurídico, económico o del tipo que sea de una administración no nos hace más transparentes, hace que cumplamos la ley, ¿no?, pero no nos hace más transparentes. Y el modelo de gobierno abierto, que al final es el que tenemos que buscar, en el que el ciudadano se sienta involucrado, se sienta partícipe y colabore, pues es un gobierno. Hay diferentes modelos, ¿no?, de gobierno abierto. A mí me gusta mucho el de Obama, que habla de una pirámide, ¿no?, en la que la base es la transparencia. Sobre la transparencia puedes construir participación, puedes permitir a los ciudadanos, a las empresas, a las asociaciones que participen. E incluso en una fase siguiente, cuando la participación es algo que forma parte, ¿no?, del lenguaje entre la administración y la sociedad, puedes empezar a co-crear servicios o ¿no?, a colaborar más que a participar. Y entonces en España estamos en esa base, ¿no? Hemos hecho en principio un ejercicio importante en transparencia, estamos ahí porque depende de las zonas y de las administraciones y de todo, pero la participación todavía es una asignatura pendiente, los datos abiertos todavía son una asignatura pendiente. Y para poder llegar a una sociedad realmente centrada en el ciudadano, que el ciudadano entre a una plataforma de trámites online y nos entienda y entienda que lo que quiere hacer es una solicitud genérica de petición al registro, pues, y entienda que eso es lo que necesita, ¿no?, pedirnos algo, pues hay que hacer mucho camino todavía, sobre todo de comunicación. Antes de que intervenga Alejandro, has dicho datos abiertos, es un tema súper interesante. El permitir conectar, la colaboración público-privada, ¿no?, que es algo que a mí me tiene muy... Esa conexión entre lo público y lo privado, que te permitan conectar los sistemas privados a lo público para facilitar las gestiones. Ahí hay tanto por hacer y mejoraría tanto la administración. Esto, algo que leí el otro día, por cierto, en el libro de Ayn Rand que comentamos, dice que el camino más corto entre dos puntos no es la recta, sino el intermediario. Pues esto es lo mismo. Si permitiesen a la empresa privada que tiene intereses legítimos, en conectarse a la administración para hacer algo, es que se mejoraría muchísimo la gestión de algunas cosas, ¿no? Como bueno, los catastros que estabas comentando, ¿no? Pero bueno, que eso es un tema del que podemos hablar. Alejandro, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, aquí con multitarea, con mucho trabajo. Hola Bárbara, ¿cómo llevas la vida? Mucho tiempo sin hablar contigo. A mí me gustaría que Bárbara nos contara cuáles son sus inquietudes hoy. Hoy. Manda que te pone... Pues hoy es el Día Internacional del Derecho de Acceso. Y interesante. Es un tema es un tema que también tenemos muy pendiente como sociedad, porque esperamos que la administración de forma activa nos dé toda la información que queremos o que necesitaremos en un momento determinado, pero cuando necesitamos una información como empresa o como ciudadano, pues no ejercemos el derecho, ¿no?, de pedirla, y que la administración nos la tiene que dar siempre que no sea una información protegida, ¿no? Y un poco yendo más allá de lo que decía José Antonio antes, de los datos abiertos. Los datos abiertos tienen valor, los datos abiertos son mercantilizables, generan negocio, y la administración pública tiene que abrirlos para que este valor se pueda generar y se pueda aprovechar. Y desde que, no sé cuántos años hace, pero hará 20 años, en Boston una cafetería, ¿no?, sacó beneficio de los horarios de autobuses para que la gente no tuviera que esperarse debajo de la nieve, sino que pudiera esperarse en la cafetería, porque le mostraba en una pantalla el horario del autobús que el gobierno había publicado por casualidad. Pues bueno, desde ese punto hasta ahora, que hay realmente muchas empresas, muchas organizaciones que utilizan los datos abiertos para generar beneficio y para generar empleos y para generar desarrollo, pues estamos ahí, y en eso yo tengo
digamos, un especial interés. Bueno, Y llevado al blockchain, cripto, o sea, toda esta parte, o sea, se puede trazar y queda inmutable. ¿Tú crees en estos temas, no? O sea, ¿crees que se puede utilizar la tecnología blockchain para este fin? ¿Se puede incorporar a la administración? Bueno, yo no es que lo crea, es que lo he visto, ¿no? Hay diferentes administraciones que ya están ahí, que ya hay un gobierno autonómico que ha implantado un sistema de compra basada en blockchain, ¿no? Que deja de compra abierta, en la que todos los registros documentales quedan en blockchain. Así que... Pero son no es pruebas que crea piloto, ¿no? Sí, bueno, al final es una tecnología. Al final yo lo que veo que esto dependerá del valor que se le pueda generar, ¿no? Del desarrollo que vaya tomando. Yo creo que está muy incipiente, que hay cosas que aún están muy inestables y que bueno, pueden llevar a que se desarrolle más en un sentido o en otro. Al final, para las administraciones públicas hay un tema básico que es lo jurídico legal, ¿no? Si Europa está diciendo que tiene ya encima de la mesa una regulación para todo esto y no es clara en cómo va a ser esta regulación, es difícil que una administración pública aborde un proyecto blockchain que no sea una prueba piloto, que no sea un... Aunque el gobierno de Valencia creo que ha desarrollado una blockchain privada para sus proyectos y está ahí haciendo... No sé cómo evolucionará el tema. El concepto de blockchain privada es Ya, como ya, el ya, ya. concepto de mamá que te da la paga, pero luego te administra el dinero. O sea, Bueno, pero la tecnología es blockchain. ya, pero que no, la tecnología Bueno, blockchain surge porque existe un movimiento absolutamente opuesto a la centralización de datos. O sea, no puedes ser propietario del custodio. Entonces, eso es como engañar un poco al pueblo. Tú que eres administración pública, ¿qué piensas de todo esto, de las blockchain privadas? yo lo que Hemos pienso, venido a jugar aquí, hemos venido a jugar. no, yo lo que pienso es que si a mí me dejaran hacer un proyecto blockchain, lo haría en una red privada, no lo haría en una pública de entrada. Haría las pruebas en casa, sobre todo. Bueno, Luego el proyecto correría sobre la blockchain que fuera o haría, ¿no? pero para No, eso están las testnet, quiero decir, para las pruebas están las testnet. No, pero ¿cómo se te sí. ocurre? Yo no te diría nunca que